El Trail X y Z es una carrera de montaña que se celebra en la localidad de Xèrica, cuyo atractivo consiste en que corres entre las bien conservadas trincheras de la Guerra Civil Española. Alberga tres distancias: la X con 12 km y 600 de desnivel positivo, la Y con 19 km y 850 de desnivel positivo y por último la Z con 29 km y 1200 de desnivel positivo. En este vídeo vamos a analizar profundamente la distancia X, cuyos kilómetros coinciden con las distancias Y y Z. Su primera mitad coincide con el inicio de las distancias largas y su segunda mitad con el final común de las distancias largas. Xèrica se encuentra en la provincia de Castellón, en España, comarca del Alto Palancia. Salimos desde el ayuntamiento. Por delante tenemos la primera subida de 700 metros con 80 metros de desnivel positivo. Pasamos por el portal de Santa Ana recorriendo las calles del pueblo en dirección hacia la Torreta. Las calles son anchas, por lo que no creo que tengamos problemas de tapones. El pueblo es precioso, vale la pena dar un paseo por él. Llegamos a la Torre Mudéjar de la Alcudia. Esta parte tenemos una rampa bastante pronunciada. Llegamos a las escaleras. En esta primera subida aconsejaría no emocionarse mucho. Es el principio y aunque en el papel parezca un trail sencillo, no lo es. Sí que debemos posicionarnos en la carrera, pero ojo con pasarnos de revoluciones al principio. Tenemos unas vistas impresionantes en el castillo de Xèrica, o también llamado La Torreta. Nos encontramos la primera bajada, 700 metros con 80 metros de desnivel negativo. Para mí, al principio de la misma, es la bajada más complicada que tiene la carrera. Es una bajada muy empinada con piedra suelta. Así que debemos hacer uso de una buena técnica si no queremos tener algún susto. Tras esta primera parte de la bajada, regresamos al pueblo. Allí recorremos otras calles de la misma bajando y llegaremos a la parte del río. Tras un pequeño llaneo y pasar un puente, ahora vamos a hacer una subida de 1 kilómetro con 150 positivos. Y vamos a ver las trincheras de Vegasilla. comenzamos con un fuerte ascenso de unos 250 metros hasta llegar a las trincheras. El origen de la línea X y Z se remonta a enero de 1938. Las tropas republicanas, con temperaturas extremas bajo cero, consiguieron tomar Teruel. Tras largos días de combate, las tropas sublevadas se vieron obligadas a deponer las armas. La derrota supuso un golpe psicológico a Franco, por lo que lanzó una ofensiva rápidamente, para reconquistar la ciudad. Las tropas republicanas no consiguieron resistir el avance del bando sublevado de Franco, y finalmente fueron derrotadas el 22 de febrero de 1938. Franco se hacía con Teruel y destrozaba la moral republicana. El alto mando militar republicano, viendo a sus tropas en desbandada por la carretera de Sagunto, decidió crear una línea de defensa para evitar que las tropas sublevadas llegaran a Valencia. Crearon varias líneas defensivas, para que en el caso de que el enemigo rompiera la línea, poder realizar un repliegue de forma ordenada y seguir resistiendo en una línea posterior sin perder prácticamente terreno. Se fueron creando varias líneas defensivas. Se iba a crear así la conocida línea X y Z, que iría desde Almenara, pasando por la Sierra de Espadán, cruzando por la cabecera del río Palancia y alcanzando la Sierra de Jabalambre, hasta llegar a Santa Cruz de Moya, ya en la provincia de Cuenca. La línea X y Z pierde su intensidad debido a la batalla del Ebro, produciéndose una calma tensa, que ambos bandos aprovechan para realizar trabajos de fortificación, produciéndose en ocasiones puntuales pequeñas escaramuzas. Es en ese momento cuando se consolida la línea defensiva. Los bombardeos en Xèrica se iniciaron el 18 de julio de 1938, duraron 5 días y obligaron a los habitantes a abandonar la localidad. La guerra finalizará el 1 de abril de 1939. Había caído el gobierno de la República y con él la desintegración de su ejército. La línea X y Z
ha prevalecido oculta en las laderas de nuestra comarca hasta el presente. Hoy conforma un interesante paisaje que podemos visitar. Si os preguntáis el porqué de ese nombre de X y Z, es porque son las últimas letras del abecedario y por tanto la última defensa. Esta zona le llaman los escaladores. Las vistas de esta zona son espectaculares con el fondo de Jérica. Os la recomiendo a todos. Vale la pena subir hasta aquí. Tenemos los hitos que nos señalan el camino y también tenemos las líneas blancas. Ahí tenemos Jérica, tenemos la torreta, de ahí abajo es el camino de vuelta a nuestra carrera, que es la vuelta a la Hoz. La carrera larga pasa por aquella torreta de allá. Tenemos nuestra segunda bajada de 700 metros con 800 metros de desnivel negativo. Tiene algún tramo técnico, pero en general es bastante corredera. Me atrevería a decir que es una bajada disfrutona. A pesar que las sendas son estrechas, a esta altura de la carrera se ha estirado mucho, por lo que es poco probable que encontremos tapones. Como siempre recomendamos, al encarar una bajada, debemos primar la frecuencia de zancada. Para ello, la misma no debe ser muy grande y debemos ser capaces de dar ágiles pasos cortos. De esta forma mejoraremos nuestra estabilidad. Además, es conveniente inclinar el cuerpo ligeramente hacia adelante y retrasar nuestros glúteos, como si nos quisiéramos sentar en una silla. ¡Ah! Y no te olvides de usar tus brazos para estabilizarte. Te ayudarán a mantener el equilibrio. Nos encontramos con una pequeña subida pronunciada por las trincheras. Esta parte de 2,8 kilómetros está formada por toboganes, pero en general es un tramo bastante plano, ideal para llanear corriendo. Es un entorno precioso, nos han encantado los bosques, por los que discurren estas sendas. ¡De nuevo las trincheras! Son sendas rápidas, con las que podemos disfrutar de un poco de velocidad. Aún así, os recomendamos de nuevo que no nos pasemos de intensidad a la hora de correr. Queda aún mucha carrera y va a requerir que lleguemos bastante enteros si no queremos que se nos atragante el final. En cuanto a la historia de Jérica, si bien se sabe con certeza de que en Jérica y en sus alrededores hubieron asentamientos ibéricos, son desconocidos los periodos históricos anteriores. El único resto anterior a esta época es un hacha de piedra fechada en el Neolítico, encontrada en la zona conocida como Cuevas de los Herreros, en la Vuelta de la Hoz. Del periodo ibérico existen varios asentamientos al aire libre, estando uno de ellos en el recinto del castillo, dentro del casco urbano. Del periodo romano existen restos muy importantes. En cuanto a la era musulmana, supondrá el asentamiento definitivo en el actual emplazamiento de la población, con la edificación del castillo, del que se conserva importantes vestigios, aunque con reformas posteriores de diferentes épocas. Y nos vamos acercando al primer avituallamiento. ¡Buah, espectacular! Mira qué chulo. Venimos de por aquí, ahora vamos a ir hacia allá, llevamos 4,7 kilómetros, que sería aquí el primer avituallamiento. Y bueno, hasta aquí es un paso muy lento, entonces hay que ir cargados de agua. Llevamos 330 positivos. ¡Vamos! ¡Ale! ¡Perico! Continuando con la historia de Jérica, en el
el año 1027 se produce la desintegración del califato en reinos de taifas, creando Jérica, incluida en la coroa de Valencia, hasta que su castillo es conquistado por el Cid en el año 1098 y comienza a recibir tributos de los vecinos. En el siglo XIII aparecen en los textos árabes la alquería de Alfadidín, los herreros, que confirma una especialización artesanal en la zona. De esta época árabe se considera de forma generalizada la obra del primer cuerpo de la actual Torre de las Campanas y el primitivo castillo, además de alguna obra de carácter civil como acequias y otros tipos de conducciones de agua. El 5 de febrero de 1235, la villa es tomada por las tropas cristianas. En contra de las afirmaciones populares de abandono de la población musulmana, estos deciden quedarse en el lugar y convivir con los pocos cristianos que quedaron para habitar la villa. Llegamos a la parte donde aquí nos separamos, kilómetro 12 por la izquierda y el 18 y la larga por el otro lado. Este es el punto de enlace donde luego enlazamos con la parte final de las otras dos carreras largas. Pero el principio es común a las tres carreras. A partir de aquí sería para ir las largas y las cortas se irían para allá. Y vamos a enganchar con la parte final de las dos últimas carreras también. ¡Vamos! Vamos a por la subida más larga que tiene esta distancia, con un total de 1,25 kilómetros, donde acumularemos un total de 140 metros de desnivel positivo, por tanto un 11% de inclinación. Este de aquí es el final donde enlazan ya las tres carreras. Habrán tramos en los que podamos correr si nos quedan fuerzas, o al menos andar rápido. ¡Senda de los lirios! Aquí tenemos el segundo avituallamiento en el kilómetro 6,9. La última subida tiene muchas rocas y será necesario realizar algo de equilibrio para poder avanzar. Eso sí, podemos disfrutar de unas vistas preciosas. Llegamos a la parte del cresterío, en la que vamos a enlazar los altos de La Muela, el Cerro de la Vegatilla y el Alto de Roquetillo. Es un kilómetro bastante llano, con lo que podemos aprovechar y correr. En esta parte de la carrera es normal que tengamos las fuerzas un poco mermadas. Como siempre recomendamos, es importante beber y comer continuamente. Los avituallamientos están para ser usados, no os saltéis ninguno. Esta carrera está muy bien señalizada. Hay muchos hitos y luego las líneas blancas que van por todo el camino y la puedes seguir muy fácilmente. La senda de Enrique va por aquí
y bajamos por aquí nosotras. Cueva de Rupilla. Mira, ahí está la torreta. Estamos cerca del pueblo. Sí, vamos a dar la vuelta por ahí y bajamos otra vez para allá. ¡Vamos! Comenzamos a bajar por la senda de Enrique. Se trata de una bajada técnica en la que hay tramos lentos y algún trozo de exposición a una caída, así que os recomendamos que vayáis con cuidado en esta parte. Aunque tenemos la bajada con alguna pequeña subida que le hace tener forma de sierra, en general son casi 3 kilómetros de bajada, pero muy diversa, mezclando partes muy sencillas de pista con algunos tramos bastante técnicos. Eso sí, como en toda la carrera, tenemos unas vistas verdaderamente espectaculares. Esta parte de trepadas es muy divertida y gracias a la cuerda podemos subir más fácilmente. Este tramo tiene unas vistas impresionantes, pero tiene un pisar que hay que estar muy atento y requiere no solo un mayor esfuerzo físico, sino también de concentración. Ya tenemos a la vista el pueblo, pero tengamos paciencia, ya que vamos a dar una pequeña vuelta antes de poder llegar a Gélica. Esta parte es también un poco más lenta de lo habitual, no solo porque estemos cansados, sino también por el tipo de terreno. Paciencia. Las fuerzas ya empiezan a escasear y se nota. No debemos despistarnos porque un error podría hacer que cayéramos y tuviéramos un pequeño accidente. Llegamos a una pista forestal donde podemos soltar un poco las piernas antes de llegar al último avituallamiento. Este es el mirador de la Hoz y está aquí el último avituallamiento. Esta senda resbala un poco y debemos tener algo de cuidado. La inclinación en ocasiones también nos supondrá un desafío. El cansancio se empieza a notar y no tenemos la misma alegría a la hora de bajar. Los saltos que tenemos que hacer entre rocas también hacen mella. Y llegamos a otra de las sendas de bajada complicadas en esta carrera. Eso sí, impresionante. Como siempre decimos, paciencia, buena técnica y pasos cortos. Cuidado con la gente que tenga un poco de vértigo. ¿Qué os parece esta senda? La verdad es que es todo un regalo para las tres distancias. Herreros. Sí, llegamos a Herreros, y parece otra senda complicada, pero lo cierto es que quitando la primera parte, el resto es bastante corredera. Y nos dejará un buen sabor de boca antes de afrontar nuestra última etapa. Nos quedan un poquito más de 2 kilómetros para llegar a meta, pero ya la montaña la hemos dejado de lado y ya lo que queda todo es pista, una ligera subida, muy suave, pero ya se puede correr, esta parte es corredera, así que
Venga, vamos. La zona de la Vuelta de la Hoz, próximo al pueblo, es uno de los entornos naturales más hermosos, aunque antiguamente era menos conocido debido a su difícil acceso. El 8 de septiembre de 2006 se inauguró un paseo que sigue la trayectoria del meandro que se extiende hasta la Peña Tajada y la ladera de las Cuevas de los Herreros. Podemos contemplar a muchos escaladores en las paredes de las montañas que recorren este paseo. Este sendero inicia en el lado oeste, cerca de los Chorradores, atraviesa la arboleda que se encuentra bajo la torreta y concluye en una zona recreativa muy cercana al puente de Navarza. Es un lugar ideal para toda la familia y que os recomendamos a todos. Bueno, ¿qué te ha parecido el trail, el recorrido? Pues está muy chulo. Un trail que con mucha piedra. Es espectacular. Las vistas son una pasada. Son espectaculares. Y me ha encantado. Y llegamos a la meta. Os dejamos ahora con un pequeño análisis de recorrido en el mapa. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Este sería el mapa de la carrera. La verdad es que en el mapa no muestra la dificultad que luego sobre el terreno tenemos. Aquí tenemos la primera subida, que termina en el 0,7 kilómetros. Aquí tenemos la primera de las bajadas hasta el kilómetro 1,3. Luego tenemos una subida hasta el kilómetro 2,4, 2,5. Luego otra bajada hasta el kilómetro 3,1. Luego la parte que hemos llamado de toboganes, hasta aquí, hasta el kilómetro 5,9. Aquí en el kilómetro 4,7 tenemos el primer avituallamiento. Luego tenemos la tercera subida hasta llegar aquí, al kilómetro 7,2. Y en esta subida, antes, en el kilómetro por aquí, 6,9, tenemos ya el segundo avituallamiento. Una vez que llegamos aquí arriba, tenemos la zona que hemos llamado cresterío, que sería toda esta parte de aquí, hasta llegar hasta el kilómetro 8,2. Y luego tendríamos la gran bajada hasta llegar hasta el kilómetro 11. Con este parón de aquí, más o menos en el kilómetro 10, donde tenemos el último de los avituallamientos. Y una vez aquí en el kilómetro 11 tenemos el llaneo falso con ligera subida, que es toda la Vuelta de la Hoz hasta terminar aquí.